Buenas tardes nuevamente. Victoria repitió 3 veces la palabra muy breve. Así que voy a cumplir estrictamente con eso. Porque conmigo no va a tener la contemplación que tuvo con el diputado. En realidad, creo que lo primero que surge tan evidente después de escuchar las elocuentes intervenciones de nuestros compañeros, sobre todo de los amigos de Chile y de Brasil, es que el eje central del ataque de las reformas laborales en la región y en el mundo es claramente direccionado hacia lo colectivo. Que no nos equivocamos cuando caracterizamos como neoliberal a un gobierno, más allá de que tengamos experiencia de otros gobiernos neoliberales. Que el verdadero objetivo, sin eufemismos, de esta avanzada del capital es destruir el derecho del trabajo, es la relación individual entre empresarios y trabajadores, y para eso la necesaria destrucción de toda la acción colectiva y, por supuesto, de los sindicatos. Lo que contaba Eric, compañero de Chile, respecto a la reforma laboral ya en cuanto a la negociación colectiva, es lo mismo que ocurrió y ocurre en todas las reformas europeas, con el mismo objetivo de ir a la negociación colectiva de ámbito menor y hacer prevalecer la negociación colectiva de empresa por sobre la negociación colectiva de actividad. Recordemos que fue también lo que ocurrió acá con la reforma de la ley Banelco. El caso de Brasil es el caso, es lo extremo, lo explicaba muy claramente Grassa. Ahí definitivamente podemos hablar de la destrucción del derecho del trabajo, porque logró el capital en una embestida que para mí, por lo menos en lo formal, es decir, en el marco legal, no tiene antecedentes, que es hacer prevalecer el acuerdo individual entre un débil trabajador individualmente considerado y un empresario por sobre la negociación colectiva y por sobre la legislación, es decir, derribar todo tipo de pisos. En ese contexto se enmarca el proyecto de reforma laboral argentina, en un objetivo indudable, también destinado a terminar, a romper o por lo menos debilitar, más allá de su programa de máxima, la acción colectiva. Cada uno de los aspectos que podamos ver o mencionar muy brevemente ahora, que plantea la reforma laboral, tiene ese objetivo final. Daniel Jofre lo decía también, vale la pena decirlo, la reforma o la intervención de este gobierno en el mercado de trabajo no empezó con este proyecto laboral. Empezó el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió y decretó una zona liberada para que los empresarios puedan despedir cientos de miles de trabajadores sin ningún tipo de consecuencias frente a la inacción absoluta del Ministerio de Trabajo, limpiándose comisiones internas enteras y, por supuesto, generando el famoso efecto disciplinador del ejército de reserva. Y el ataque a la justicia laboral, a los abogados laboralistas y a los propios sindicatos también se enmarca en eso, en eliminar todo lo que tenga que ver con la representación de los trabajadores, con ese objetivo final de ir hacia la negociación individual. Fíjense que aún en lo que quedó del proyecto de reforma laboral que ingresó al Senado, luego de ese, iba a decir presunto, pero ya está confesado como acuerdo con la CGT, más allá de que han sacado algunas cosas que eran realmente horribles, ha quedado una reforma nada más que pésima, muy fea, digamos, ¿no? Ya han sacado cuestiones que hasta eran irritantes, como el concepto de trabajo. Pero pudiéramos pensar que quedó lo que para ellos es lo más importante. Me refiero al gobierno y a los empresarios para los cuales gobiernan. Una reforma, una mención tal vez intrascendente, pero que tiene que ver con la creación de una nueva categoría de trabajadores, define la línea ideológica de la reforma. Porque la creación del trabajo autónomo, del trabajo independiente, creación que además se da para excluirlo de la ley de contrato de trabajo, no para darle un marco de protección especial entendiendo que se trata de trabajo, está enmarcado en todo el concepto ideológico que viene planteando este gobierno, que tiene que ver con la salida individual, con el emprendedurismo, con el trabajador que es dueño de sí mismo y que puede llegar a ser un empresario, como fue Mercado Libre o todos estos ahora tan mentados empresarios, como hasta en los foros internacionales, como cualquier trabajador puede llegar a hacer eso. Respecto a las reformas
concretas en la ley de contrato de trabajo, yo voy a resaltar 3. Y en esto paso por alto porque no es lo que vamos a detenernos a debatir acá, pero no es que no hay que meter en el paquete de análisis ni la reforma previsional, ni la reforma tributaria, ni el resto de los aspectos de la reforma laboral. Me refiero a la condonación de deudas, que significa una gran transferencia de lo que hoy es salario o ingreso de los trabajadores a rentabilidad empresaria, salario directo o indirecto, o la reducción de las cargas patronales. Pero en lo que estrictamente refiere a la modificación de la ley de contrato de trabajo, si tomamos 3 cuestiones puntuales, vamos a ver que está esta misma línea ideológica atrás de eso. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con qué es lo que no quisieron ni siquiera negociar. La reforma, la perforación del principio de irrenunciabilidad, junto a la alteración de una norma que ahora voy a explicarla mejor, pero es un recurso que tiene el trabajador frente a la modificación unilateral del patrón de sus condiciones de trabajo, lo que hacen es legalizar el condicionamiento de los patrones a los trabajadores. Es decir, un trabajador, si se aprueba esta reforma como está presentada, puede renunciar válidamente a una condición, a lo que hoy se considera un derecho adquirido, a un derecho, a cualquier condición de su contrato individual de trabajo que esté por arriba del convenio colectivo y de la ley, es cierto, pero que tiene que ver con una costumbre que existe en la mayoría de las empresas. Puede ser bonos, puede ser premio, puede ser una jornada distinta, cosas que están fuera del convenio colectivo y que los trabajadores han conseguido, se han incorporado a sus contratos individuales de trabajo y que ahora pueden ser válidamente, es decir, si renuncian a esos derechos, esa renuncia se considera válida. Hoy nuestra ley entiende que esa renuncia es nula porque se considera que la sola desigualdad en la que el trabajador está parado individualmente frente al empresario hace presuponer que esa renuncia no fue decidida en un marco de libre voluntad, está condicionada. Bueno, ahora se legaliza esa renuncia, se entiende que sea válida y va de la mano de este recurso que recién mencionaba, que, digamos, la ley de contrato de trabajo prevé que los empresarios pueden organizar el trabajo, pueden dirigir el trabajo, tienen el derecho de organizar el trabajo, pero no pueden abusar de esa forma de organización del trabajo. Concretamente, un abuso de esa capacidad de organizar el trabajo puede ser aquella que altere, aquella que modifique las condiciones esenciales del contrato individual del trabajo. Si a un trabajador que trabaja en el turno día lo pasan al turno noche, están modificando toda una condición realmente esencial de su contrato de trabajo porque probablemente su vida esté organizada de esa manera. Y aceptar esa modificación unilateral en su contrato de trabajo supone tal vez renunciar a otro trabajo, renunciar al estudio, renunciar a compromisos familiares, a cuestiones que normalmente no renunciaría. Hoy ese trabajador en la ley de contrato de trabajo tiene un recurso directo ante la justicia que suspende los efectos de esa modificación. Es decir, el trabajador puede discutir en la justicia con el empleador si esa modificación es parte de las facultades o no del empresario, pero mientras se discute eso, mantiene, en el ejemplo que estoy poniendo, su jornada diaria de trabajo. Es decir, no tiene que alterar toda su vida ni renunciar a otro trabajo. Al modificar ese aspecto sencillamente de ese artículo 66 actual de la ley de contrato de trabajo, lo que termina legalizando, juntamente con el principio de renunciabilidad que recién mencionaba, es que el trabajador o renuncia a sus derechos, si eso es válido, o acepta una modificación unilateral de su contrato de trabajo, o la única alternativa real que le queda es considerarse despedido. Pero si se considera despedido, además la indemnización acaba de ser reducida porque el salario que se toma como base, acaba de ser reducida, me refiero al proyecto, por supuesto, el salario que se toma como base va a ser no el mejor, normal y habitual de los últimos 12 meses, sino uno que no tenga en cuenta algunos otros componentes que hoy integran el salario, es decir, al disminuir la base de cálculo, se disminuye el resultado final de esa indemnización por despido sin causa. Además, se prevé que por convenio colectivo los sindicatos puedan, con los empresarios, acordar un fondo de cese de empleo, con lo cual
ya esa indemnización, que de por sí va a ser reducida, ni siquiera va a ser desembolsada íntegramente por el empleador ante el despido, sino que va a ser financiada mes a mes, hasta donde se desprende del proyecto solo por el empresario, pero no descartemos que además tenga que aportar los trabajadores a ese fondo, con lo cual cuando quiera despedir sin causa a cualquier trabajador no va a tener ningún costo adicional, ya lo va a haber financiado durante todo el tiempo que haya aportado a ese fondo. Esto obviamente liquida hasta la finalidad disuasiva que tiene la indemnización por despido, para que un empresario no le sea tan fácil por lo menos despedir a un trabajador de mucha antigüedad. Y lo que va a generar evidentemente es un mecanismo muy sencillo por el cual los empresarios van a poder limpiarse y sacarse de encima trabajadores con más antigüedad, con más derechos adquiridos en su contrato, con más beneficios a los que hayan adquirido también por esa antigüedad, por trabajadores que ingresen con mucho menos derechos y seguramente también más flexibilizados. Pero dejo para el final lo que es casi el corazón, pudiéramos decir, de la reforma, aunque no hay un aspecto que sea menor, porque si entramos en una discusión que probablemente tengamos que ingresar, o por lo menos nos quieran hacer ingresar en el marco de los debates parlamentarios, de que se pueda reformar esta cosita o este articulito, vamos a terminar festejando que anulamos una parte de la reforma, pero igual se aprobó una reforma laboral que nada va a tener de beneficioso para los trabajadores. La única posibilidad de festejar, entre comillas, porque estamos en el marco de una resistencia, va a ser que esta reforma no se apruebe en ningún sentido. Pero así todo dejo para el final lo que me parece más grave, que tiene que ver justamente con lo que hoy nos convoca, que es la alteración de el régimen de tercerización y subcontratación. Un minuto para explicar el origen. La ley de contrato de trabajo de 1974, la originaria, permitía la tercerización y la subcontratación, pero realmente la limitaba de modo tal que la desalentaba. Es decir, por supuesto que ya en la década del 70 la estrategia del capital a nivel mundial tenía que ver con el objetivo económico y político de lograr implementar la tercerización y la subcontratación, de modo de dividir los colectivos de trabajadores en una misma fábrica, objetivo político, de modo de pagar menores salarios y menores costos, objetivo económico. Pero la ley de contrato de trabajo original la limitaba bastante, por no decirlo absolutamente, porque obligaba a la empresa principal a que esos trabajadores, aún siendo dependientes de empresas contratistas, les tengan que aplicar el convenio colectivo de la actividad principal, con lo cual ni el objetivo político de dividirlos en distintos convenios ni el objetivo económico de pagarles menos podía cumplirse, con lo cual no tenía demasiado, de algún modo era inocua la tercerización que estaba permitida. Y además la representación sindical era del sindicato también, que tenía la representación del convenio colectivo de actividad, con lo cual, si no era una prohibición, era algo bastante parecido. La reforma de la dictadura militar del año 76, que mutila, que altera esencialmente la ley de contrato de trabajo, que dicho sea de paso lo hace casi inmediatamente de asumir, lo cual revela su objetivo, creo que no hay ninguna duda, pero que era implementar un plan económico, para lo cual tenía que aniquilar, en sus propias palabras, al movimiento obrero y reformar toda la legislación protectoria. Y lo que hizo fue permitir la tercerización mucho más ampliamente, pero por lo menos, es decir, permitió lograr ese objetivo económico y ese objetivo político de diferenciar salarialmente en cuanto a condiciones de trabajo por la aplicación de distintos convenios colectivos, permitió el objetivo económico también, porque permite pagar salarios diferenciados, pero por lo menos mantuvo, y ya me cuestiona a mí estar diciendo por lo menos cuando hace un mes cuestionaba nuestro sistema de tercerización, y ahora pareciera que lo vamos a defender, porque lo que tenemos es una reforma que hasta plantea eliminar la responsabilidad solidaria, que es lo que mantuvo la reforma del 76. Es decir, que el empresario principal, que es el que se beneficia de ese trabajo, por lo menos responde solidariamente frente al incumplimiento de los empresarios contratistas y subcontratistas, que son los verdaderos, los primeros empleadores de esos trabajadores. La reforma que entró al Senado, supuestamente, ya ni supuestamente, confesamente acordada con la cúpula de la CGT, elimina la responsabilidad solidaria, es decir, permite la tercerización abierta e ilimitadamente justamente de los sectores donde normalmente se terceriza. Es decir, mantiene el artículo actual, el artículo 30
de la tercerización de la ley de contrato de trabajo, pero dice, no habrá responsabilidad solidaria en aquellos casos donde lo que se tercerice sea seguridad, limpieza, comedor, medicina, mantenimiento, transporte desde y hacia la empresa del personal. Es decir, lo que normalmente se terceriza es lo que se elimina la responsabilidad solidaria. Y en aquello que no se elimina la responsabilidad solidaria y que puede seguir siendo, mejor dicho, que si es tercerizado mantiene el empresario la responsabilidad solidaria, esa responsabilidad se elimina simplemente si el empresario le exige por escrito a la empresa contratista que cumpla con sus obligaciones como empleador. Si demuestra que presentó que sea una nota, que le mandó un correo a la empresa contratista diciéndole que cumpla, también se exime de ser responsable solidario en el resto de las actividades. Cumpliendo con el mandato de Victoria de ser muy breve, hasta acá la explicación. Pero por supuesto, una mención más, y lo decían todos los compañeros, pero creo que tiene que ser ratificado por nosotros y el eje de los debates, porque de algún modo lo que está planteado es cuáles son las respuestas frente a esta avanzada del capital, y las respuestas, por supuesto, tendrán algún aspecto legal, pero centralmente son colectivas, son sindicales y tienen que venir desde la propia clase trabajadora y ojalá también de sus organizaciones y del movimiento obrero, y desde luego que es la acción coordinada, que es la concientización, que es la movilización, pero sobre todo, y esto lo dijeron, pero me parece que es central ratificarlo porque es la manera en que se está dando la avanzada del capital de manera regional y de manera mundial, sobre todo coordinadamente, por lo menos en Latinoamérica. Porque esto que explicaba Marcelo, el compañero de Uruguay, es obvio, no es una avivada de las patronales uruguayas. Tienen razón cuando dicen que pierden competitividad si bajan los salarios y las condiciones de trabajo en Brasil y en Argentina. Como tienen razón los empresarios argentinos cuando plantean la reforma laboral a la brasilera porque van a perder competitividad. Por lo cual la responsabilidad del movimiento obrero es doble, porque la disputa entre las burguesías y entre el capital a nivel mundial para competir, reduciendo el precio de las mercancías y de la fuerza de trabajo, bajando salarios, llevó a la humanidad a 2 guerras mundiales. Y todos los convenios de la OIT y todos los tratados internacionales de derechos humanos que fueron consecuencia de la salida de esa guerra mundial y de un salto, si se quiere, en la humanidad, es decir, la vida humana no puede estar más en cuestión y hay cosas que no pueden ser más parte de los debates, y para eso tenemos que unificar todos al mismo tiempo las condiciones de trabajo y por lo menos los salarios mínimos, y de esa manera que haya justicia social en los países, en cada uno de nuestros países, nos va a permitir que haya paz en el mundo. Acaba de ser, bueno, hace décadas que fue absolutamente destruido, pero acaba de ser directamente dejado de lado por el capital y por los estados, por lo cual la responsabilidad del movimiento obrero a nivel mundial, pero por lo que nos compete en esta mesa, por lo menos a nivel regional, es doble, porque es la defensa de los trabajadores, pero finalmente también es la defensa de nuestros pueblos y de la humanidad. Bueno, gracias.